Hola, ¿qué tal? En este video vamos a abordar lo que es el límite de Fermat y vamos a hacer un ejercicio de una función cúbica. Entonces esta función es x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicarle el límite de, el teorema de los 4 pasos. Entonces el primer paso siempre va a ser aumentar la función o incrementar la función. Entonces, donde tengamos todos los lados donde tengamos una x, la vamos a sustituir por x más h. Entonces aquí tenemos x al cubo, entonces va a ser x más h, esto al cubo, el binomio al cubo. Luego tenemos menos 2x al cuadrado, entonces va a ser menos 2 por x más h al cuadrado, igual el binomio al cuadrado. Acá donde tenemos la x, entonces va a ser x más h menos 1. Aquí como ya no tenemos ninguna x, ya se queda igual. Entonces el primer paso es sustituir donde tengamos una x, en este caso son 3. Tenemos que cambiarlas por la función, por el incremento. Entonces ya lo tenemos. Ahora el siguiente paso es resolver las operaciones. En este caso es un binomio al cubo. Bien podríamos hacer la multiplicación x más h por x más h por x más h. Entonces podríamos hacerlo así: h al cuadrado, h por h más x por h son xh, y después x por h sería xh, luego x por x al cuadrado, sumamos y nos queda de esta forma 3 términos. Y luego para que sea el cubo tendríamos que multiplicar otra vez por x más h. Pues tenemos h por h al cuadrado va a ser h al cubo. Como todos son positivos va a ser más aquí. H por 2xh nos va a dar 2x h al cuadrado, porque ahí va h por h es h al cuadrado. Después es h por x al cuadrado va a ser x al cuadrado h. Aquí nada más siempre vamos a poner en un orden, primero la x y después la h. Y después x por h al cuadrado va a ser xh al cuadrado. Como aquí está xh al cuadrado, lo ponemos abajo. Y luego x por 2xh, x por x al cuadrado, entonces va a ser 2x al cuadrado h, lo ponemos abajo de donde está x al cuadrado h. Y luego x por x al cuadrado va a ser x al cubo. Todos son más. Entonces nos queda x al cubo, ahí es un 3, me quedó como un 2, pero es un 3. Aquí en sumas, aquí hay un 1 más 2 son 3. X, las variables se pasan igual cuando estamos sumando o restando. Aquí también hay un 1, entonces sería más 3 xh al cuadrado. Y luego más h al cubo. Entonces esa es una forma de resolverlo, hacer las multiplicaciones como tal. Y ya con eso tenemos este elemento. Aquí automáticamente también tenemos al cuadrado. Entonces ya aquí cuando nosotros queremos calcular el otro que es al cuadrado, ya lo tenemos aquí, es este. Entonces ya aquí de un solo proceso ya sacamos dos potencias, la que estábamos aquí calculando en un principio y esta también ya la calculamos aquí. Entonces ahí ya hicimos dos. Entonces ahora igual
Si este procedimiento se ve muy largo, lo que podríamos hacer es con lo que es el triángulo de Pascal, que a lo mejor, no sé, para algunos podría ser más fácil. El triángulo de Pascal empieza con un 1, 1, 1, después siempre en las orillas es 1, y aquí sumamos 1 más 1, 2. Entonces este es para cuando el exponente sea 2, cuando el exponente sea 1 y cuando el exponente sea 0. Y luego aquí otra vez a la orilla, 1 más 2 son 3, 2 más 1 son 3, y acá a la orilla un 1. Entonces este es para cuando el exponente sea 3, como es nuestro caso. Entonces, como es nuestro caso, vamos a poner 1, 3, 3 y 1. Entonces empezamos con nuestra primera variable, va a tener el exponente que está aquí afuera, que sería 3, y va a ir disminuyendo. Aquí sería 2, aquí sería un 1, y aquí sería un 0. Entonces, y la otra va a ir aumentando, empezando del 0. Entonces va a ser h a la 0, en la siguiente te va a ser h a la 1, en la siguiente va a ser h a la 2, y aquí va a ser h a la 3. Entonces, como esta que es h a la 0 desaparece, dado que es 1, 1 por 1, 1, como es 1 desaparece también, no es necesario escribir y solo nos queda x al cubo. Entonces aquí como todos son más, aquí también se me olvidó, todos son más, entonces todo es más. Entonces aquí también va a ser más 3x al cuadrado h más 3x, ya no ponemos el 1 de exponente, h al cuadrado más, aquí como este es x a la 0 es 1, 1 por 1, 1, y como es 1 ya no se escribe, ya solo nos queda h al cubo. Si nosotros nos damos cuenta y recordamos en el proceso anterior, nos da el mismo resultado. Entonces, o hacemos la multiplicación de binomios, o hacemos o calculamos el resultado mediante el triángulo de Pascal. Entonces este es un segundo procedimiento que también es válido. Entonces cualquiera que podamos hacer y el que se nos haga más fácil, pues ese sería el que podríamos usar. Entonces ahí son dos métodos. También podemos usar el binomio de Newton, que es similar a este, el triángulo de Pascal. ¿Sale? Entonces ya está. Entonces ya calculamos, nos quedan x al cubo de este, que es el cubo, 3x al cuadrado h, más 3xh al cuadrado, más más h al cubo. Y luego acá, menos 2, y aquí está al cuadrado, x al cuadrado, más 2xh, más h al cuadrado. Entonces aquí también pudimos haberlo hecho por la multiplicación, que de hecho lo hicimos. Al calcular el cubo primero tuvimos que calcular el cuadrado, y también podríamos hacerlo con el triángulo de Pascal. Entonces ya aquí está la solución, y luego aquí xh, pues nada más hay multiplicación de signos, ¿no? Más por más, más por más, queda igual, y menos 1, que ahí no se hace nada. Entonces lo que nos falta es este 2, menos 2 se está multiplicando con este trinomio, que es el resultado de al cuadrado, del binomio al cuadrado. Entonces hay que multiplicar igual. Entonces menos 2 por x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2 por 2xh nos va a dar menos por más, menos 4xh, menos por más, menos, nos daría menos 2h al cuadrado. Y hasta ahí quedaría nuestro resultado de lo que es el segundo paso. Ahora lo que sigue es, el primer paso. Ahora sigue el segundo paso, el cual consiste en restar la función original. La función original es la que tenemos acá, entonces restamos menos, ponemos un paréntesis porque estamos restando toda la función. Entonces va a ser x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1. Entonces
¿Qué vamos a hacer aquí? Multiplicación de signos, porque como es un signo menos, afecta a todos los signos que están dentro del paréntesis. Entonces lo primero es menos por más, nos va a dar menos, menos por menos más, menos por más menos y menos por menos más, para que quede de esta forma. Entonces nos queda negativo, menos por menos más, menos por más menos, menos por menos más. Entonces ya que hicimos la resta, entonces ahora, bueno, en este caso todavía no terminamos la resta. Ya la expresamos, ya hicimos multiplicación de signos. Ahora lo que sigue es términos semejantes. Entonces recordemos que para que sean términos semejantes deben de tener las mismas variables y esas variables deben de tener el mismo exponente, es decir, si en un término tenemos x al cubo, también en el otro debemos tener x al cubo. Si en uno tenemos xy, en el otro también debemos de tener xy. Entonces, cada variable debe tener el mismo exponente de un término a otro y deben de ser las mismas variables. Es decir, si hay dos variables en un término, esas mismas dos variables deben de estar en el otro término para que sean semejantes. Entonces aquí como tenemos x al cubo, acá también tenemos una x al cubo, entonces estos son semejantes. Aquí tenemos x al cuadrado y acá tenemos x al cuadrado. Aquí también tenemos x al cuadrado, pero este no es semejante por la h que tiene. Los otros dos no tienen la h, pero este sí, entonces este no es semejante. Tenemos una x, aquí también tenemos una x, entonces son semejantes. Acá también tenemos una x y acá tenemos una x, pero estos dos de acá del lado izquierdo no son semejantes porque tienen una h, en este caso una h y acá una h al cuadrado. Entonces dijimos que si deben de tener el mismo número de variables y esas variables deben de ser las mismas. Entonces no cuadra. Entonces aquí tenemos x al cubo menos x al cubo son 0. Entonces aquí debemos de fijarnos que la condición para que se eliminen es que tengan el mismo coeficiente, que aquí es un 1 aunque no esté, y acá también es un 1. Esa es la primera condición. La segunda condición es que tengan signos contrarios, aquí es positivo y acá es negativo. Entonces esas son las dos condiciones que debe de cumplir. Por ejemplo, aquí tenemos un negativo, un positivo. Primera condición cumplida. Coeficiente 2 y 2. Segunda condición cumplida. Entonces los podemos eliminar. Acá tenemos más y acá tenemos menos. Primera condición cumplida. Tenemos el coeficiente 1 y un 1. Entonces también lo podemos eliminar. Y ya eliminando eso nos queda 3x al cuadrado h, o por h, 3x por h al cuadrado, h al cubo, menos 4xh, menos 2h al cuadrado, más h. Y aquí se me pasó a eliminar el menos 1 con el más 1. Menos 1 más 1 es 0, entonces también se eliminan y ya está. Entonces nos queda una expresión de 6 términos. A esa expresión de 6 términos le vamos a aplicar el tercer paso, que es dividir entre el incremento. En este caso estamos representando el incremento con una h. Entonces dividimos entre h. Para hacer más fácil a lo mejor esta división, tenemos un denominador común, entonces lo podemos separar de la siguiente manera, es decir, cada término del numerador o de la parte de arriba lo podemos dividir de forma individual entre h. Entonces aquí vamos a aplicar una ley de las potencias que dice que cuando nosotros tenemos la misma base y diferente exponente o iguales, no importa, lo único que tenemos que hacer es poner la base y restar los exponentes. Cuando son los mismos exponentes se eliminan, ¿no? O sea, porque supongamos que aquí es 3 y aquí es 3, entonces 3 menos 3 es 0. Cualquier potencia elevada a la 0 es 1, ¿no? Entonces, como es este caso, h entre h, con este, se vuelve 1 o se elimina. Aquí tenemos x al cuadrado, h al cuadrado, aquí tenemos h a la 1, entonces aquí nos queda 3h. 2 menos 1 nos da 1, aquí también igual. Y acá nos quedó solo el 3x al cuadrado más.
Y aquí h entre h se eliminan y solo nos queda 4x, que queda h a la 1 entre h a la 1, 1 menos 1, 0. Entonces aquí es 4x. Y aquí al cuadrado 2 menos 1 nos va a dar 1, entonces 2h a la 1. Y acá h entre h nos da un 1. Aquí hay que tener especial cuidado en eso. H entre h es 1 siempre. Cuando hay más elementos en la división, pues se queda ya nada más, se quedan esos elementos, porque h entre h es 1 por 3x al cuadrado, nos queda 3x al cuadrado. Entonces ahí se ve como que desaparece, pero ahí es 1, ¿no? Aquí en este caso especial no desaparece. Entonces hay que tener cuidado, no es 0, es 1. Y cuando hay otro término en la multiplicación se pierde ese 1. Pero aquí como no se puede multiplicar con algo más, ese 1 no se va a perder, se va a quedar ahí. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Hay que entender bien qué se está haciendo. Entonces, no es, hay que entender por qué se dice que se elimina, ¿no? Pero al final de cuentas ahí se queda un h entre h, se queda un 1 ahí multiplicando por el 3. Entonces nos queda de la siguiente manera: 3x al cuadrado más 3xh más 4x, perdón, menos 4x menos 2h más 1. Entonces ya aplicamos el tercer paso. Ahora lo que sigue es aplicar el límite cuando h tiende a 0. Entonces tenemos nuestra expresión resultante. Entonces el límite cuando h tiende a 0, no hay que hacer otra cosa más que sustituir donde haya una h por un 0. En este caso, por ejemplo, aquí hay una h, 3x por 0. Y luego acá hay otra h, entonces va a ser 2 por 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces vamos a decir que se eliminan y solo nos quedan 3x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces este es el resultado de aplicar el teorema de los 4 pasos. Y hasta aquí ya dijimos en otro video que eso es la derivada de la función. Entonces esto es lo que nos queda como resultado, y hasta ahí sería la aplicación de los 4 pasos. Ahora, si nosotros nos vamos al tema de dibujar una recta tangente a la curva, y en este caso es de una función cúbica, entonces tendríamos que hacer un procedimiento adicional. Pero aquí lo primero que debemos de tener claro es que hasta aquí termina el teorema de los 4 pasos. Y en este caso hasta esto es la derivada. Lo que sigue es ya es una aplicación particular, que es la recta tangente a una curva. Entonces, vamos a pasar a ese tema. Entonces tenemos nuestra función que obtuvimos de lo que son el teorema de los 4 pasos. Y entonces ahora vamos esta es la gráfica de la función cúbica, y vamos a elegir este punto, el B, que es x igual a 2. Entonces elegimos ese punto, y ya que eso quiere decir que en este punto yo quiero dibujar una recta tangente a la curva. Entonces ahí yo la estoy eligiendo, yo estoy diciendo que va a ser ese punto. ¿Sale? Entonces, en algún otro caso, a lo mejor en el planteamiento del problema nos van a decir en dónde. A lo mejor es en el 1 o en el 0, ¿no? Ahí va a depender. Entonces ahora, como ya elegimos que es x igual a 2, entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2. ¿A qué le vamos a calcular el límite? A nuestra función resultante de la aplicación del teorema de los 4 pasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al límite cuando x tiende a 2 de nuestra función resultante en los pasos anteriores. Y ahí lo único que vamos a hacer es sustituir, donde quiera que veamos una x, sustituimos por 2. Entonces aquí tenemos una x al cuadrado, 2 al cuadrado multiplicado por 3. Acá tenemos otra x, entonces va a ser 2 por 4. Entonces hacemos el proceso, serían 4 por 3 son 12. 2 menos 4 por 2 menos 8 más 1. Entonces ahí nos da un valor de 5. 12 menos 8 más 1 son 5. Entonces la pendiente de la recta tangente es 5. Entonces ya tenemos ahí la pendiente.
Ahora vamos a utilizar uno de los procedimientos, que es utilizar la forma estándar de la función o de la forma de una función lineal, que es y igual a mx más b. Antes de eso vamos a tener nuestros datos para poderlo hacer. Entonces primero ya tenemos la pendiente, nos falta una coordenada, en este caso ya dijimos que es x igual a 2. Nosotros podemos ver aquí en la gráfica que con el 2 su correspondiente es el 1, aquí va un 1, ¿no? A la mitad. Entonces la coordenada sería 2,1. Aquí gráficamente, si yo no tengo la gráfica, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que tomar la función original, la que tuvimos desde un principio, sustituir el 2 que estoy proponiendo ahorita aquí, sustituirlo, hacer las operaciones y encontrar el resultado. Entonces la función original es x al cubo menos 2 por x al cuadrado más x menos 1. Entonces sustituyo el 2, donde quiera que haya una x pongo el 2, hago las operaciones y el resultado es 1. Entonces ya con eso tengo mi 1 que tenemos aquí, que no teníamos, ¿no? Ya sea que yo lo vea gráficamente o tenga que sustituir en la función original este 2 que está aquí, y con eso ya obtengo su correspondiente en y. Es decir, tengo x, me falta y. Con esto obtengo lo que es y. Entonces ya tengo mi coordenada 2,1. Son los dos datos que tenemos que tener, un punto y la pendiente. ¿Para qué? Para poder utilizar la fórmula. Entonces, ahora, lo que sigue es que yo para poder dibujar una recta tangente necesito un segundo punto. Entonces, para ese segundo punto yo voy a utilizar estos datos que acabo yo de mencionar. La pendiente y mi primer punto. Entonces, para que yo la pueda dibujar, yo pueda dibujar una recta tangente, yo tengo que tener un segundo punto. Como no lo tengo, voy a utilizar estos datos que ya tengo, que es la pendiente igual a 5, el punto 1, 2,1, que es 2,1. Y con eso voy a obtener un segundo punto. Entonces vamos a utilizar uno de los procedimientos, el cual es con esta fórmula, la forma estándar, y igual a mx más b. Entonces este es x, este es y esta es la pendiente. Entonces la sustituimos en esa fórmula y nos queda 1 igual a 5 por 2 más b. Entonces hago las operaciones, 5 por 2 son 10. Aquí en esta forma o con este procedimiento lo que vamos a obtener es b. Ya en otro video dijimos que b es la intersección de la recta con el eje y. Entonces con eso ya vamos a obtener un segundo punto. Es una de las formas, de las dos formas. Entonces ahora este 10 lo paso del otro lado, está sumando según el signo que yo tengo acá. No este signo, es el que está enfrente. Entonces está sumando, va a pasar restando. 1 menos 10 sería menos 9. Entonces b es igual a menos 9. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga mi plano, acá en el 9, ahí va a haber una intersección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra segunda coordenada es 0, menos 9. Siempre cuando hablamos de b, la intersección siempre x va a ser 0. Y el b, pues, y esto va a ser b, que es lo que es y. Entonces esto es y. Entonces va a ser 0, menos 9. Y aquí abajo tenemos nuestra función resultante. Entonces, que es 5x menos 9. Ya construyéndola, ¿no? Cuando construimos la función en una recta, entonces y no se sustituye, m que va aquí se sustituye, que es 5, x no se sustituye, y tenemos un más b. En este caso, como es menos 9, entonces el más b cambia a menos b, es decir, menos 9. Entonces, esto ya es extra por respecto al dibujo,
porque automáticamente hasta aquí, hasta este punto, ya tenemos nuestra segunda coordenada. Entonces ya con dos coordenadas ya podemos dibujar nuestra recta tangente y quedaría de esa manera. Entonces tenemos nuestro primer punto 2,1, que aquí está como B, que es nuestro primer punto, y acá está nuestro segundo punto, que es 0, menos 9. Entonces este es nuestro segundo punto. Entonces ya con eso ubicamos los dos puntos y con la regla trazamos la recta y ya está. Ya con eso encontramos la recta tangente que pasa por el 2,1, que es un punto en común con la curva, en este caso que es la curva de la función cúbica. Entonces con eso se termina todo el procedimiento y ya completamos todo el proceso. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por ver el video.